Muy buenas tardes para todos. El día de hoy hablaremos acerca de la teoría de la argumentación jurídica del profesor Robert Alexi. En primera medida, es preciso indicar quién es este profesor. Robert Alexi nació el 9 de septiembre de 1945 en la ciudad de Oldenburg, en Alemania. En el verano de 1968 comenzó sus estudios de Derecho y Filosofía en la Universidad Georg August de Göttingen. Cuando decidió escribir su tesis doctoral, Teoría de la Argumentación Jurídica, Alexi afirmaba que hizo de la filosofía del derecho su profesión. Posteriormente, en 1982, recibió el premio de la Academia de Ciencias de Göttingen en la categoría de Filología e Historia, por la investigación conducente a la teoría de la argumentación jurídica, que fuera publicada por primera vez en 1978. Desde aquel entonces y hasta 1984 se desempeñó como profesor asistente de Radboud en el Departamento de Teoría General del Derecho en Göttingen. Entre 1994 y 1998 fue presidente de la sección alemana de la Asociación Internacional de Filosofía del Derecho y Filosofía Social. Desde el año 2002 es miembro número de la Academia de Ciencias de Göttingen. Para entender mejor su orientación filosófica y qué filósofos influyeron en su evolución intelectual, el profesor Robert Alexi señala que los mayores pensadores en la historia de la filosofía del derecho son Aristóteles, Thomas Hobbes, Immanuel Kant, Hans Kelsen, Gustav Radbruch y Herbert Hart. El profesor Alexi es uno de los filósofos y teóricos del derecho más importantes de la actualidad y definitivamente el de mayor difusión en nuestro medio. Los siguientes tópicos se suelen trabajar a partir de los planteamientos del profesor Alexi. Tenemos en primera medida una estructura de los derechos fundamentales, es decir, la disposición, norma y posición de derechos fundamentales, así como el contenido protegido de los derechos, el conflicto entre derechos, el test de proporcionalidad y la ponderación y la teoría discursiva dialógica racional. El profesor Robert Alexi es conocido sobre todo por su original concepción de los principios de la argumentación jurídica y por su compleja y muy profunda teoría de los derechos fundamentales. En su libro sobre tales derechos, el profesor Alexi hace una categorización de las normas jurídicas redactadas en forma de principios, que ha tenido mucho éxito y se ha difundido ampliamente. Dentro de sus planteamientos encontramos la categorización de las normas jurídicas redactadas en forma de principios, como lo mencionamos anteriormente. Tenemos los principios constitucionales con mandatos de optimización. ¿Qué quiere decir mandatos de optimización? Son aquellos que ordenan que algo sea logrado o maximizado en la mayor medida posible dentro de las circunstancias fácticas y jurídicas existentes. Tenemos también que el derecho debe tener un mínimo de moralidad y que a su vez debe incorporar elementos de las concepciones socialmente existentes de la moralidad crítica. La propuesta alexiana es por constitucionalismo moderado respaldada en los tres niveles del sistema jurídico: reglas, principios, procedimientos. Constitucionalismo moderado. Relación teoría de derechos fundamentales con la teoría de la argumentación jurídica. Un discurso ius fundamental es un procedimiento argumentativo y de lo que se trata es de lograr resultados ius fundamentales correctos sobre la base presentada. La argumentación práctica general es un elemento necesario del razonamiento o discurso ius fundamental. Dicha postura es la que permite realizar en la mayor medida posible la razón práctica, confiado a la ponderación racional. El espacio para la competencia de decisión del legislador legitimado democráticamente, principios materiales de la Constitución. Dada la inseguridad de resultados, nos dice Alexi, es necesaria una decisión ius fundamental dotada de autoridad. Si al Parlamento no le es dable ser juez de la propia legislación que aprueba, corresponderá entonces a un tribunal constitucional realizar esta labor.
La decisión que tome este tribunal deberá ser justificada y criticada en un discurso fundamental racional. Representación argumentativa. Alexi planteó una forma original de sustentar jurídicamente y defender políticamente el control judicial de constitucionalidad de las leyes y los actos legislativos, es decir, la facultad de los tribunales constitucionales para derogar actos del gobierno y del Congreso. Como los derechos fundamentales son principios y estos mandatos de optimización, el principio de protección exige lograr su mayor realización posible. La representación argumentativa constituye el argumento procedimental para establecer la legitimidad política y corrección moral que debe ostentar esta protección cuando un tribunal desarrolla jurisprudencialmente la densidad normativa de la Constitución. El control constitucional se justifica sobre la base de la teoría de los principios y de la teoría de la representación popular argumentativa. Se legitima no solo porque protege los presupuestos de la democracia, sino porque protege todos los derechos fundamentales. Reconoce que el control judicial interfiere con la legitimidad democrática del Parlamento, pero la cuestión es determinar el grado tal de interferencia respecto de la importancia de satisfacer el principio de protección. Además de su función de legislación negativa, los tribunales desempeñan una labor activista de la naturaleza positiva al impartir órdenes concretas a realizar exhortos sobre acciones que deben tomarse para garantizar determinados derechos. Sin embargo, en un Estado que reconoce en su Constitución que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público, la legitimidad del control judicial está suspendida también a su emanación popular, a su articulación con la democracia. La representación argumentativa procura legitimar el control judicial y compatibilizarlo con la democracia. Las condiciones de Alexis que establece para lograr una adecuada representación argumentativa son la existencia de argumentos razonables, un número suficiente de personas dispuestas a aceptarlos sobre la base de su racionalidad. La existencia del control de constitucionalidad permite institucionalizar, primero, la razón y la corrección a partir de la existencia de argumentos correctos y razonables, y segundo, de personas irracionales. Reglas y principios. El profesor Alexi afirma que las reglas y principios de un sistema jurídico constituyen su dimensión estática y por ende para conocer completamente al mismo se necesita identificar su dimensión dinámica constituida por la teoría o el modo en que los juristas operan aquellas normas y justifican su respuesta jurídica. Dicha justificación comprende la interna o la lógica que regula las conexiones entre enunciados o premisas. Las discusiones se centran básicamente en la justificación externa, o sea, en las razones que los juristas usan para fundarlas. La presencia de normas jurídicas no asegura la solución de todos los problemas por la vaguedad del lenguaje, la posibilidad de conflictos normativos, la ausencia de normas o la necesidad de resolver casos contra el tenor literal de las normas. El discurso jurídico implica exigencias propias tales como la sujeción a la ley, la consideración de los precedentes, el encuentro en la ciencia jurídica y limitaciones de las reglas procesales.